Hola, estimados estudiantes. Voy a explicar de manera muy general en qué consiste una revisión de literatura, tomando en cuenta que es el primer elemento que tenemos que abordar al momento de hacer una investigación, saber qué existe, saber cómo se ha abordado esa problemática y cuáles han sido las posibles soluciones en el desarrollo de esa problemática. Vamos a conocer un poco sobre la definición, propósito, la forma en que se redacta y se organiza una revisión de literatura específica. En un contexto general, la revisión de literatura no es más que una etapa importante en el proceso de investigación. Debe ser iniciada antes de definir el problema, de definir la situación, de definir la hipótesis que queremos resolver para así saber si en un momento determinado vamos por un buen camino. Se aclara de una manera muy general todos los conceptos asociados a la problemática que estoy tratando de enfrentar. Y nosotros, como parte de ese proceso, vamos a estar haciendo revisión de literatura de manera constante hasta que la investigación termine. Esto también nos ayudará a saber si en el camino hay otras personas que están desarrollando o se suman a desarrollar la problemática que estamos planteando y entonces poder establecer comunicación para poder solucionar entre todos ese tipo de problemáticas. Básicamente la literatura o información generada en la investigación sigue un ciclo completo en donde nosotros inicialmente empezamos preguntándonos u observando un problema. Una vez que nos preguntamos y lo observamos, nos vamos a un planteamiento del problema propiamente dicho. Al hacer el planteamiento debemos planificar para contestar, explicar, proponer y resolver ese problema. Eso lo hacemos a través de una serie de enfoques de investigación o métodos que me permiten a mí entonces obtener una revisión de literatura como un enfoque de investigación, donde yo puedo recopilar, evaluar, seleccionar y sintetizar los elementos más importantes encontrados a través de teorías, estudios, leyes, artículos e información encontrada durante el estudio. A través de ello yo aplico diferentes tipos de métodos para esos resultados obtenidos, lo que me va a permitir a mí recopilar datos. Y muy importante, evaluar aspectos de éticos con respecto a la publicación o no de resultados o datos muy sensitivos. Eso me permite a mí obtener resultados a través de análisis de los datos, que me permitirá a mí explicar, descifrar y comparar la problemática para generar entonces conclusiones, recomendaciones, observaciones o nuevas preguntas. Y posteriormente generar otra serie de problemáticas que podamos ir resolviendo durante todo el camino del proceso de investigación. Pero ¿qué básicamente es una revisión de literatura? Es un recuento de lo que se ha publicado por expertos investigadores sobre un tema, asociado siempre ese tema a lo que estamos tratando de investigar. ¿Por qué a algunos le llamamos revisiones sistemáticas? Porque básicamente sigue una serie de pasos, que son básicamente lo que ustedes van a ver en su actividad esta semana, y esos pasos me permiten a mí entonces asegurarme de manera objetiva que los resultados obtenidos han seguido una rigurosa selección para poder entonces hacer un análisis efectivo de él. Eso me permitirá a mí entonces tener un resumen y un análisis crítico de esos artículos, libros y documentos que describen el estado del conocimiento sobre el tema investigado. ¿Qué es una revisión de literatura? No es más que identificar, descubrir, adquirir y consultar bibliografía, cualquier tipo de material, artículos científicos, revistas, resultados obtenidos en congresos, publicaciones de memorias, etcétera, asociados a la problemática de investigación que yo estoy tratando, para conocer entonces de qué básicamente, en qué consiste básicamente lo que yo voy a hacer. La información que yo obtengo en una revisión de literatura es relevante, general y es de trasfondo, porque básicamente me permite a mí entonces tener una idea más completa de lo que estoy trabajando. Al momento de hacer una revisión de literatura se implica, en primera instancia, abordar la problemática de investigación y que todos los estudios que vayamos a tomar en cuenta en la literatura sean pertinentes, que me permitan a mí identificar, descubrir, localizar, adquirir y consultar esa información, seleccionar y recopilar aquella información más asociada a mi área de investigación y por último resumir y analizar críticamente ese valor. En resumen, una revisión de literatura me permite a mí saber qué se ha hecho sobre un tema, quién lo hizo o quiénes lo hicieron, en qué tiempo o cuándo se hizo para saber si la investigación ya es una investigación extemporánea o reciente, por qué lo hizo, si básicamente surge a partir de una problemática de una situación real,
cómo lo hizo, si utilizó alguna serie de métodos o metodologías o procesos para hacerlo, o nosotros podemos decir que en una literatura de una solución a una problemática, el método o la metodología con la cual se hizo no es la correcta, por lo cual usted va a investigar la correcta en este caso. No importa que se haya hecho, pero si usted considera con la experiencia que la forma en que se llevó a cabo no era la correcta, desarrolla la investigación y lo demuestra, entonces está aportando también. Además, tienes que ver quiénes participaron, cuáles fueron los posibles resultados con respecto a lo que se obtuvo en la literatura y qué queda por hacer en caso de que podamos aportar a esa investigación. La revisión de la literatura tiene 3 elementos importantes que muchas veces los confundimos o no los manejamos de manera muy clara. Tenemos el marco teórico, el marco referencial y el marco conceptual. Cada uno de ellos tomando en cuenta contexto histórico, contexto legal, protocolos de investigación y asociados a otras disciplinas. Cuando hablamos de un marco teórico, no es más que un grupo central de las teorías que uno utiliza para formular o desarrollar el argumento. Aquí se describen los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación. Por ejemplo, si hablamos de teorías de adquisición del lenguaje, hablamos de la teoría de Chomsky, de la teoría de Vygotsky o las influencias socioculturales, la teoría lingüística de Karl Bosler, la teoría de Howard Gardner de inteligencias múltiples, y cada una de ellas tiene una definición teórica que se puede colocar al momento de hacer un estudio asociado a esa serie de teorías. El marco conceptual se encarga de definir conceptos y términos que intervienen o forman parte de la definición del problema. El investigador delimita esos términos según su criterio y de acuerdo a su marco teórico, relacionando las variables de investigación con los conceptos definidos en el marco conceptual. Y podemos hablar, por ejemplo, de derecho de autor, plagio, sincronía y diacronía y una serie de conceptos asociados a lo que estamos investigando. Normalmente esos marcos conceptuales están encontrados en diccionarios, tesauros y resúmenes conceptuales de áreas específicas. El marco referencial no es más que aquel conocimiento previamente construido, es decir, algo que se ha hecho antes. Yo sé, por ejemplo, que hay una teoría de aprendizaje, ese es mi marco teórico. Comienzo a explicar en qué consiste la teoría de aprendizaje. Luego me voy a los conceptos básicos, aprendizaje, teoría, como marco conceptual. Y mi marco referencial básicamente sería quienes están trabajando o han hecho algo sobre teorías de aprendizaje. Entonces, es un conocimiento previo construido. Es el estado de la investigación sobre el problema planteado y aquí respondemos las preguntas que dijimos inicialmente, qué se ha hecho, quién lo ha hecho, entre otras series de preguntas. En resumen, es un estudio organizado y sistemático de un conjunto de conceptos de teorías, antecedentes y contextos que permiten sustentar la investigación. Algunos autores no hacen diferencia entre uno y otro, pero cada uno de ellos tiene una funcionalidad específica. Al momento de hacer ese análisis de las teorías de la literatura, vamos a trabajar con un análisis cuantitativo o un análisis cualitativo de los resultados. ¿Okay? En una investigación con un enfoque cuantitativo se recomienda que la revisión de literatura se inicie antes de plantear la investigación, ya que puede ser que ya el problema ha sido abordado y entonces perdemos tiempo en ese desarrollo. El propósito es adquirir conocimiento del tema a investigar, tener dominio de ese tema, obtener nuevas ideas, proveer información de trasfondo al lector y al investigador, demostrar cómo su trabajo contribuye al campo de la disciplina, justifica la importancia del problema de investigación, presenta explicaciones o definiciones útiles, presenta teorías, se puede predecir o anticipar posibles respuestas a las preguntas de investigación. Si ya existe esa problemática resuelta, entonces ya tenemos la respuesta a la pregunta de investigación y se identifican posibles métodos de investigación y provee explicaciones a los resultados planteados. El propósito básicamente es que usted entienda y reconozca lo que otros en su campo han realizado y cómo su trabajo es diferente al de los otros para saber que en verdad está aportando, dónde encaja el estudio propuesto con relación a la literatura general. De esta manera entonces hemos explicado de manera general los elementos básicos que definen una revisión de literatura o una revisión sistemática de literatura.